Yo dije, en este lugar uno se tiene que sanar. Ahí tiene un propósito también. No, ¿Él no tenía vos? no tenía. De verdad que no. Igual nosotros, con ¿Ah? el corazón, escuchamos igual. Aunque no hable. Esto yo de verdad que yo siento que acá hay algo sobrenatural. Y debiera ser en todas partes, pero Sí. este lugar tiene algo especial. Yo no sé qué será, pues, porque uno no siente lo mismo acá que en la casa, ¿cierto? A mí me pasa eso. Yo reconozco que acá me pasa algo especial y me gusta mucho. Vamos a hablar íbamos a hablar del sábado, ¿cierto? No, ¿qué tal, mi hermano? Está ahí deseando ¿Yo? que hablemos del sábado. ¿Yo? Sí. Hoy viernes vamos a hablar del sábado. No, Sábado. pero la Marcita No, tenía... no te Mira, digo. la excusa era buena. Su hijo se graduaba. No es buena excusa, es buena excusa. Y la verdad es que el mensaje lo pidió ella, si se acuerda. La sangre llena. Entonces, la vamos a esperar hasta el domingo para predicarlo. El sábado, el domingo hablamos del sábado. Y hoy día vamos a hablar del plan de Dios en relación a todo lo que hemos venido hablando del propósito, ¿cierto? Porque cuando hablamos del propósito estamos hablando de un plan, ¿cierto? Sí. Tiene que haber un plan divino. ¿Qué significa plan? ¿Idea? No. Cuando hablamos de planificación, ¿de qué estamos hablando? Sí, pues. Cuando estamos planificando algo, estamos trazando algo, ¿cierto? Trazando algo que- O sea, en el fondo, fíjense lo que es un plan, pues ¿qué es un plan? Comienza con una idea el Es plan, una pues, idea. pero es una idea que tiene un un... sentimiento que empieza. No es un sentimiento. Comienza con una idea que tiene un proceso y que tiene una meta, ¿cierto? Sí. Eso es un plan. Dice, ¿cómo? Entonces, cuando hablamos del plan divino, estamos hablando de la idea original que tuvo Dios, ¿cierto? Para conocer. Con el propósito que estaba incluido dentro de esa idea original, y esa idea original tenía también una finalidad. Amén. Y no podemos dejar de pasar por alto. Vamos a ir a la Biblia, si no quiero ir a la televisión, porque esto no lo tengo en el computador, porque va a ser preparado, va a ir saliendo de lo que hemos estado aprendiendo. No podemos dejar de pasar el primer versículo más importante para nosotros, que es Génesis 1:26. ¿Cuánto? Génesis 1:26. No deberían ni leerlo. Entonces dijo, Ese es el propósito de Dios. Pero ¿qué es lo que Que debemos? señoree, dice. Pero ¿con qué nos encontramos en este versículo? Por primera vez en la Biblia. Fíjense, estamos hablando del plan de Dios, ¿cierto? De la idea original. Y en este versículo, Génesis 1:26, nos encontramos con ¿qué? Con la intención original, po, La que intención Dios a tenía. nosotros nos haga responsables de administrar No. la tierra. ¿Qué señoree? Dice. Sí, no, po, Sobre pero... la ave. Dice eso, pero dice varias cosas más, ¿cierto? Imagen y semejanza. Eso, muy bien. Vamos bien. Entonces nos encontramos por primera vez con el pensamiento que había en la mente de Dios. ¿Cuál era? ¿Cuál era el pensamiento y la intención de Dios al hacer al hombre? Traer lo que sucede en el que cielo no y la se tierra. podía leer. No, pero ¿cuál era la Primero intención? era un reino de él. Que el hombre traiga lo que ocurre en el Ustedes cielo y la tierra. ustedes están hablando del resultado. Están tan mal, saben que ustedes llegan y disparan porque... Antes de Escúchenme. La cabeza no es para que la usen con puro champú. Se los digo en serio. Ustedes tienen que pensar con la cabeza. Dios no hizo la cabeza para que se lavaran el pelo nomás, para que se hicieran esos jopos con ¿cómo se llama? De Robbie Rotten, con secador y con... Qué lazo. Ah, no lo sé. Lazy Town, ¿lo viste? Ahí se acaba. Robbie Rotten. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso. Lo primero. O sea, ¿cuál es la intención Hagamos, dijo. original de Dios? Hacer al hombre Hacer una creación, concéntrense, era hacer una creación a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que pudiese señorear en la creación que él estaba haciendo, igual que como él señoreaba en el reino supra que él tenía. ¿Están acá o no? Entonces, ¿cuál era la intención original? Pues no estamos hablando de la meta. ¿Cuál era la meta? de traer lo Que el hombre reinara y gobernara y estableciese, ¿cierto? No, pues no, yo estoy preguntando cuál es la intención original. la que ya dije. Hacer una creación, la que ya dijo. ¿Cuál es lo que dije, mi Hacer una creación con su imagen y semejanza para que puedan señorear en la tierra.
Una vez hecho, ¿cuál es el propósito? Te faltó algo, sí, dije algo más. Entonces, ¿Qué más? Pero ¿saben qué? Yo cuando digo esto quiero que lo entiendan, o sea, que vayan la palabra pensando. supra. No, pues supra es donde... ¿Viste que se va porque está con la niña esa que tiene en la foto? No. Ahí está su mente, tu mente está dividida entre dos reinos. Oh, yes. Está dividida su mente. Oh, yes. O sea, la mente de cristiano está acá. Entonces, yo quiero que entiendan, ustedes tienen que empezar a entender qué es lo que Dios quería. Entonces, Finalmente demostrar las otras creaciones de que había una creación que le podía alabar con su propia... o sea, los ángeles no los hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? No, po. No. El hombre es la única creación que tiene imagen y semejanza divina. ¿Cuál era la intención de hacer al hombre con la imagen y semejanza? Fíjense, por eso yo les digo que tienen que entender cuál era qué es lo que pasaba por la mente de Dios al crear al hombre. No Pues podemos estamos hablando decir- del plan divino. No podemos decir que lo suplantara, sino que ¿Por qué sí no? lo representara. ¿Por qué no? Que fuéramos... Pero suplantar me Es que parece eso una ya- súper buena palabra. Lo que pasa es que en el mundo se mal utiliza, pero yo la encuentro buena. El hombre tenía que suplantar a Dios en la tierra, sí. Sí, muy buena. Muy buena. Entonces el hombre era una suplantación de Dios. Entonces el tener la imagen y semejanza era Ser Dios en la tierra. pero completamente es eso, Totalmente iglesia. configurado con él. Entonces esa era la intención original, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, el hombre debía vivir, para que esto se diese, ¿qué tenía que pasar con el hombre? Tenía que vivir en completa dependencia. No inventen, porque si no, de verdad que me voy a enojar. No inventemos, o sea, no digamos cosas por decirlas. Si no van a decir lo correcto, no me digan nada. Porque no estamos jugando a la chunte. Entonces, para que esto se diese, ¿qué tenía que hacer el hombre? Tenía que vivir en completa dependencia de Dios. Si no se daba la completa dependencia, se perdía ¿qué cosa? La imagen y semejanza, por lo tanto, ¿qué se perdía? El propósito. ¿Estás entendiendo, no? O sea, la idea original, ¿cuál era? Que Dios le daba la imagen y semejanza a una creación para que pudiese gobernar como Él gobernaba. Si el hombre se salía de la cobertura, ¿qué se perdía? El propósito. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? El propósito. ¿Qué fue lo que Cristo vino a recuperar? El propósito. Entonces, ¿la idea original sigue siendo la misma? ¿Cuál es? La original. ¿Recuperar qué? La imagen y semejanza. Quiero que entiendan esto, pues, ¿por qué no pasa? Generalmente cuando yo escucho imagen y semejanza, uno tiende a imaginarse que el cuerpo, o sea... que Sí, pues, pero ¿qué hacemos con los chinos, los negros, los enanos, los... No, sí está bien. Ya. Pero uno entiende como tiene fortaleza y argumentos en la mente que al tiro va a pensar que es una figura humana. Sí, pero sí, es que es humana. Varias dimensiones. Por eso, acuérdense, vamos, Génesis 1:27, ¿qué dice? Sí, Imagen de Dios. a imagen de Dios los creó. ¿Y quién de la Trinidad, quién es el que tiene la imagen? Jesucristo. Por eso, corporal, El hombre. pero no hablaba de corporal, sino que era la imagen del segundo Adán. Por eso es que el primer Adán era imagen del segundo, dice la Biblia. No al revés, no el segundo imagen del primero. El primer Adán era la imagen del segundo. Pero el segundo Adán, que es Cristo, cumplió el propósito. Porque el primero se quedó en la imagen y semejanza. ¿Qué perdió? ¿Por qué? Porque no, a la obediencia. Porque no se mantuvo. Claro, no se mantuvo en lo que... Lo estamos diciendo. ¿Qué pasa si uno no se mantiene? Formal. No se mantenía en completa sujeción. ¿Qué pasaba? Se perdía el propósito. ¿Qué fue lo que hizo el segundo Adán? Recuperó el propósito. ¿Cómo? Con la imagen y semejanza. Con la... No, el Miguelito está Con obediencia, con obediencia. con obediencia. Sí, no cayó en Pero se dan tentación. cuenta que disparan, es que da rabia, pues se los digo en serio, no contesten. Porque uno se enoja, a mí me produce rabia ya. Porque contestan tonteras por contestar, porque es los primeros. Ustedes no piensan, llegan y disparan. No contesten, piensen lo que a lo que van a responder, porque a mí lo que me interesa es que aprendan. Yo no estoy haciendo acá una competencia de quién sabe más que los otros, si no se trata de eso. Necesito que salgan entendiendo. Lo maravilloso que es entender lo que había en la mente de Dios cuando nos creó.
Por eso es que nosotros nos desviamos del propósito cuando nos olvidamos de cuál fue la intención de Dios al ponernos en esta tierra. Y en eso el diablo es experto, porque él nos saca del propósito. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de la idea original. Y nos olvidamos de la idea original de para qué Dios nos creó. Y cuando nos enfocamos en lo que el diablo quiere que nos enfoquemos, ¿qué perdemos? La posición. ¿Cuál es la posición que nos corresponde? Sentados con Cristo en los lugares celestiales, no en la tierra. O sea, cuando el diablo nos mantiene en la tierra, ¿qué perdemos? El propósito, porque nos fuimos creados para esto. ¿Amén o no amén? Ya, vamos entonces. El hombre debía vivir en completa dependencia de Dios y con ello recibiría de Dios lo que era santo y bendito. Su gloria, santidad y amor morarían, llenarían al hombre e irradiarían de él. Fíjense cómo tenía que ser el hombre. El amor de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios tenían que irradiarse a través del hombre. ¿Por qué? Porque era Dios en el hombre. Por eso es que cuando Pablo habla de llegar a la plenitud de Dios, es lo mismo. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Y la verdad es que si se fijan, cada vez nos alejamos más del nivel. ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos desenfocamos. Y sin enfoque, uno se desenfrena. ¿Qué significa que se desenfrena? Que uno no anda frenado, que uno anda disperso. Y eso nos pasa. ¿Por qué? Porque el diablo nos engaña constantemente. ¿Qué pasa si nosotros nos mantuviésemos escuchando palabras? Nos mantuviésemos como están ahora. ¿Se dan cuenta que sería distinta nuestras vidas? Serían distintas. Porque uno acá se enfoca, uno acá entra el camino, uno acá está pensando, está entendiendo cuál fue el propósito de Dios al ponernos acá, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que salimos y ¿qué es lo que hace el diablo? Pero ¿cómo nos saca? Con distracciones, po. Entonces, ¿dónde está el problema? Que tenemos que aprender, bueno, de partida. Por ahí parte todo. Que a todos nos gustan las distracciones que el diablo nos pone. Por eso yo les digo a ustedes, fíjense, el problema no está en lo que el diablo te ofrece. El problema está en por qué te gusta lo que el diablo te ofrece. Y ahí está el problema, que nos gusta. Nos gusta que nos robe el tiempo, nos gusta el pecado, nos gustan las distracciones. ¿O no, Miguelito? ¿Cuánto tiempo pierde peinándose? No controlo el tiempo. Hay distintas maneras de que no se duche el diablo. Media hora. No, pero con el secador y el cepillo redondo ese y los tubos. Como la nena. La uña de la francesa. Ah, no es redonda. ¿Qué tiene contra la uña francesa? No, ese que no. Esa es otra Hay distracción. gente que pierde esas cosas. ¿Qué va a hacer esta hermana? Ya, concéntrese, no se me distraiga. Después de que Adán pecó y trajo muerte sobre sí y sus descendientes, ¿cierto? Romanos 5, versículo. 20. No, po, Miguelito. Romanos 5. Se le fueron los pensamientos, se le fueron por la turbina ahí de Romanos 5. Hoy día no vino mi. Hoy día no vino Miguelito, vino Robbie. No actúa hoy. Vino Robbie Rotten hoy día. Sape. Mira, empieza a tirar broma y se me va la voz. Ay, Señor, perdóname. Voy a hablar de tu palabra. Romanos 5:12, Martita, por favor. Es una Por distracción. tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, así como después de que Adán pecó y trajo muerte sobre sí mismo, ¿qué ha acarreado más? Muerte sobre todos sus descendientes. Concéntrense en esto, por favor. Entiendan lo que voy a decir. Amén. Amén. ¿Qué pasó después de eso? De que Adán cayó. Estamos hablando de Génesis. ¿Qué pasó? No inventen. No, si yo no. Por si no entienden, no inventen. Si no tienen para qué. Adán cayó. ¿Cuándo? Cuando desobedeció. Ubiquémoslo cronológicamente en la Biblia, hermana Marisela. ¿Cuándo? Génesis. Dije hermana Marisela, dije Robert Rotten. No, pero ¿qué dije? Maricela. Yo dije hermana Marisela. Robin Rotten. ¿Quién representa? Hermana Marisela, ubiquemos cronológicamente la caída del hombre.
Chicago, cualquier parte. Casi que me voy. Hermana Martita, Mi Génesis, pero no sé cuál. es súper importante. Pero, La- usted dice ¿Cuándo cayó? ¿Qué pasó cuando? ¿Cuándo comió el hombre? Mi Génesis. Cronológicamente, ¿cuándo? Estamos viendo que hizo Dios, pues estamos hablando que Él cayó. ¿Qué trajo? Muerte sobre sí mismo y sobre todos sus descendientes, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios? Pasó a todo. Porque ya hablamos de la idea original, estamos hablando del plan de Dios. Idea original ya sabemos cuál era. ¿Qué hizo el hombre? La distorsionó con el pecado, ¿cierto? Ya, entonces cuando el hombre cae, trajo muerte sobre sí mismo, sobre sus descendientes. ¿Dónde? ¿Cuándo? Génesis 3, ¿cuánto? 15, 16. No. ¿3? Muy bien. Génesis 3, 6, cronológicamente, vemos que Adán cae, trae muerte sobre sí mismo, sobre su descendencia. ¿Qué hace Dios, Miguelito? Lo expulsó. No, estamos hablando del plan de Dios. sí. ¿Qué hace Dios? Lo saca del jardín. Es que, Plan. Pero ubíquelo en la Biblia. ¿Qué hace Dios? Génesis 3, 6, el hombre cae, muerte. ¿Qué hace Dios para solucionar eso? Génesis 3:15. Muy bien, muy bien. Por eso lo que pasa es que ustedes no piensan, empiecen a concentrarse. Génesis 3:15 está la solución. ¿Qué es lo que hace Dios? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero la primera profecía bíblica, ¿cierto? ¿Cuál era? Que Dios enviaría un segundo Adán. ¿Qué iba a hacer el segundo Adán? Volver las cosas al propósito. Díganme amén, por favor. Amén. Ya. Entonces Dios da la promesa del segundo Adán. Una mujer iba a dar a luz un hombre que iba a ser el Hijo de Dios, quien rompería el poder de Satanás y del pecado. ¿Cierto? Lean Génesis 3:15, por favor. Oh Señor, dame fuerza, dame amor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás la carne. Iglesia, cuando les enseñe esto se van a sorprender. Les voy a hablar de Génesis 3:15. Me voy a demorar 3 horas en hablarles de Génesis 3:15. Porque ustedes tienen que aprender a leer ese versículo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y hemos visto que si ustedes leen Éxodo, se van a dar cuenta que toda la descendencia siempre va del hombre. ¿Cierto? Isaí hijo de tanto, Adán hijo de tanto, Caín hijo de tanto, ¿cierto? Pero siempre del hombre, nunca aparece la mujer. Nunca en la Biblia aparece una mujer. ¿Por qué Dios acá habla de la mujer? Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tienen que entenderlo. No, Miguelito, estás castigado por contestar mal delante. Porque no iba a Así que rascaste con el lápiz big nomás. Vamos. porque Jesús no iba a venir de un hombre. Muy bien, sí, pero va mucho más allá de eso. Primero habla de eso, ¿por qué? Fíjese, la primera profecía, porque sabemos qué profecía. Porque Dios estaba profetizando de dónde iba a venir el Salvador. Entonces, después de Génesis 3:15, vemos al diablo tratando de destruir ¿qué? La simiente, el plan. Por eso es que ustedes ven después que mandan a matar a todos los hijos de las mujeres. Porque el diablo pensaba que de ahí venía el que lo iba a destruir. De ahí siguen avanzando. ¿Qué otra historia viene? Voy a hablar de esto y se van a sorprender. Todo el antiguo pacto es el diablo tratando de destruir Génesis 3:15. Después ya se aburre porque no sabe quién era. Y por eso aparece Jesús. ¿De dónde aparece Jesús? De una mujer. Por eso es que Dios le habló en sueño. No le podía decir en palabras porque el diablo iba a saber. Porque él estaba buscando la simiente. Si esto es maravilloso. Por eso cuando la gente dice, es que fue un libro escrito por hombre. Es de verdad que es una estupidez. Porque imagínense todo lo que está oculto en la Biblia. Estaba todo en el plan que tenía. Es perfecto. Que como católico nunca lo hubiera sabido, hermano Eduardo. Porque para usted María era la importante. Y María era el tabernáculo. La madre igual ¿De quién? de Cristo. Ya. Pero De Jesús. eso. De Jesús hombre. De Jesús. De Cristo no. Por eso él dijo, María, he aquí. En la cruz le dice, María, he aquí tu hijo. Tu hijo. Ya ahí se desconecta porque él se iba al cielo y iba a ser glorificado.
Y le dice, Juan, Y dijo a Juan, he aquí tu madre. O sea, ella queda en la tierra, humana. con los hombres. Muy bien. Entonces no es la mamá de Dios. Amén. O sea, Jesucristo la puso en su lugar. Mujer santa, bendecida, sí, como ninguna otra. ¿Lo dice la Biblia? Sí, pero mamá de Jesús, hombre. Ella fue el vehículo que Dios utilizó para traer al Salvador. Amén. La ascensión es mentira. Bendecida, de ella en ninguna parte existe eso. Mentira. Bendecida y muy favorecida entre las mujeres, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque imagínate, ella era el vehículo prometido en Génesis. ¿No era bendecida? Por eso ella dijo, yo digna, pero hágase como usted dice, porque ella dijo, yo esclava, hágase como usted dice, ¿cierto? ¿Dice eso? ¿No dice eso? ¿Qué dijo? O sea, No, se fue Cristo. Dijo que era esclava. Sí, ella dice que es esclava. Entonces ella decía, ella empezó, imagínense, dijo, ¿cómo va a ser esto? Yo, indigna, imagínate lo que es que Dios te hable y te dice que va a traer un salvador de ti. Imagínate. Y más encima que tenés que empezar a dar explicaciones en ese tiempo. Si no se había casado, no había tenido relaciones con José, ¿cómo iba a justificar el hijo? No, ese tema era terrible. De verdad que el tema era fuerte. Ya, vamos, yo voy a hablar de eso yo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Es que todavía que sí, por supuesto. ¿Qué? que María tiene, que no tuvo hijos, más hijos. Martita, él es, ¿cómo se llama? Él viene de la Iglesia Católica y tiene esa mentalidad que la está renovando. Ella tuvo un solo hijo. No, era la duda. Jesús tiene ¿cuántos hijos? Perdón, María. Es porque antes decían hermanos. No, pues, está equivocado usted. Que es de una forma de decirse. No, no decían hermanos antes. Hermano era después de la muerte. Después de la muerte se les empezó a llamar hermanos. Si no, todos hubieran sido hermanos de Jesús. Y aparecían solamente ¿cuántos hermanos? No, no. ¿Son 4 hermanos? No, pues concéntrese, pero búsquenlo. Internet, súper fácil. Pongan cuántos hermanos tenía Jesús. Me extraña. Y no se saben los nombres. No se sabe. Y uno de los 12 era hermano Jesús, o dos. Antes se decía hermano, eso fue una herejía. Hermano se empezó a decir después de Cristo, después de que Cristo murió. Ahí se empezaron a llamar hermanos. ¿Cómo iban a ser hermanos antes de que Cristo cumpliese su propósito? ¿Vos encontraron o no? ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Cuántos hermanos tenía? ¿O cuántos hijos tuvo María? Los hermanos de Jesús son mencionados varias veces en los Sí, textos de la Biblia. ¿cuántos son? Por Simón, Sí. Judas, Santiago. Santiago, acuérdense, el más grande. ¿Cómo murió Santiago? Vamos. También dice que tuvo hermanas, pero no son nombradas en la Biblia. ¿Por qué? Porque no son Porque la mujer no, nadie ha dicho eso. Porque la mujer no se mencionaba en la Biblia. Entonces al hermano Eduardo le van a llegar varios combos acá en la iglesia, pero va a tener que soportar, vamos. María completamente mujer, Esa por de la misma completamente humana. Cualquier persona que la venere es porque no le amaneció el Evangelio nomás. María, cero veneración. Y para todos los que vinimos de la Iglesia Católica fue un golpe duro, de verdad. Para mí sí, para mí fue un golpe duro, se lo digo en serio. Pero cuando entra el Espíritu Santo lo saca al tiro, no fue duro, pero salió al tiro. Cuando el Evangelio trae revelación, la revelación se encarga de limpiarnos. No es que uno lo tenga que hacer. ¿Amén? Ya, vamos. Estamos en la primera profecía. Amén. Entonces Pablo, en Romanos 5, vimos el 12, que vemos que Adán, por medio de su pecado, trajo muerte a sí mismo sobre su descendencia. Y en Romanos 5:14 nos dice, fíjense lo que dice, que el primer Adán, ¿qué era? No, carne de hombre. 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Romanos 5:14. Bueno, Romanos 5, 14. No obstante reinó. San Juan. 5:14. O sea, 5:14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Por eso, El primer Adán. Aún en los entonces, que no pecaron a la manera de la transgresión. lea Romanos 5:14, hermano Eduardo. Dice lo mismo que dice Marisela. Sí. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ya, Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ya,
El cual es figura del que Fíjense, había de venir. es figura del que había que venir, no es al revés. No es que Jesús fuera figura del primer Adán. El primer Adán era figura del segundo. ¿Por qué? Porque con el segundo se cumple. No, pero ¿por qué? Pero entiendan la pregunta. ¿Por qué el segundo es figura del primero? ¿O el primero es figura del segundo? Dijimos que el segundo era porque no Léalo. pecó. No pecó. Léalo. El primer Adán Es figura del era una figura que había. del segundo. ¿Por qué? Del que- ¿Quiere decir que Dios sabía que iba a caer? ¿Cuál era el plan original? Que el hombre tuviese su imagen y semejanza, que reinase y gobernase, ¿cómo? En plena obediencia, sujeto. ¿Quién lo hizo? ¿El primero o el segundo? el segundo Entonces, el primero el primero era una prefigura del verdadero. Amén. ¿Están acá o no están acá? ¿Y nosotros somos hijos del primero o del segundo? Estamos en la vida. Muy bien, qué buena respuesta. Sí, porque- Es del primero, Vamos a partir pero por lo de- menos entendió. Queremos llegar al Él entendió, segundo, sí. entendió. Somos hijos del primero. Sí, estamos ahí. ¿Por qué? Porque tú dices que ahora recuperaste la imagen y semejanza. Porque dices que eres cristiano, ¿cierto? Pero cometes el mismo pecado. Caes, transgredir a cada rato. ¿Cierto o no cierto? No vivimos como el segundo, que el segundo vivía en completa sujeción al Padre. ¿Cuál es tu misión y función? Eso. Esa. Sin eso, ¿está el propósito? No. ¿Entienden por qué no se da el propósito? Uy, ¿de verdad lo están entendiendo? Amén, sí. Ya. El primero trajo la maldición del pecado y de la muerte sobre sus descendientes. Por consecuencia, la naturaleza pecaminosa ha reinado en cada uno de aquellos que vivieron después de él. Sin embargo, el segundo Adán, por su muerte, nos libró del poder de ambos. Y ahora vive en cada uno de sus hijos, redimidos, pero como su vida. Ahora vive en cada uno de los que son verdaderos, pero viviendo su vida, no la de ellos. Díganme, amén, si se está entendiendo. Concéntrate ahora, mira. Sin embargo, el segundo Adán, Cristo, por su muerte, nos libra de ¿qué? ¿Qué hizo la muerte? ¿Qué trajo el primero? Pecado. ¿Y qué más? Desconexión. Y desconexión. ¿Qué hizo el segundo? ¿Qué trae? Recupera. Vida y conexión. ¿Cierto? Pero ¿cómo? ¿Cómo viene la vida y la conexión? Con la obediencia. No, Con la imagen. no. Viene en Él. ¿Quién es el que tiene la vida? Yo soy la vida. ¿Dónde está la conexión? Él es Dios. Díganme amén. Entonces es viviendo Él su vida que nosotros volvemos al primer Adán. No eres tú siendo cristiano. Ahí está el problema de la iglesia, que todavía no lo logramos entender. Él vino a dar su vida para vivirla en nosotros. No es que nosotros seamos cristianos, es que Él tiene que vivir en nosotros. Entonces, la intención original de Dios en la creación, fíjense, la intención original, la idea original, es continuada, porque ¿qué hizo Adán? La distorsionó, la perdió. Pero ¿qué hizo Cristo? La recuperó. Entonces, la intención original es continuada, no por la iglesia ni por ti, por Cristo. ¿Qué pasa si no lo dejo vivir? Sigo siendo como el primer Adán, díganme amén. ¿Cuántos están entendiendo acá? Qué locura. Y uno dice, ¿por qué yo no gano alma? ¿Por qué yo no? Esto, ahí está, ¿están entendiendo? Porque el propósito lo tiene el Hijo. Y el Hijo, cuando tú mueras, si es que lograste sujetar tu alma a esto, te va a glorificar, te va a sacar tu vieja naturaleza y vas a ser semejante a Él. Va a estar lleno de Cristo en la nueva vida. Puro Jesús. Qué espectacular, ¿eh? Sé cuál es mi función. Dejar que Él viva. Ahora vamos a saber cómo. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, trata o se refiere a los hijos de Dios como a qué. ¿Cómo trata el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento a los hijos de Dios? Como seres predestinados. Fíjense, ¿cómo los trata? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó ¿Para qué? para que fuesen
Fíjense, concéntrense. Fuesen hechos conforme a Génesis 1:26. A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Entre muchos. Miren, concéntrense, mírenme. Génesis 1:26. ¿Qué hizo Dios con Adán? Imagen y semejanza. ¿Qué perdió Adán? ¿Qué recuperó el segundo Adán? La imagen y semejanza. ¿Qué tenemos que llegar a ser? Imagen y semejanza. Y para eso tenemos que ser predestinados. No puedes ser obediente. No está en tu función ser obediente. ¿Qué tienes que hacer? Concéntrense. No tienes que ser obediente. ¿Qué tienes que hacer? Por eso es que el Evangelio es por fe y para fe. Tengo que solamente creer que esto es verdad. No es que yo obedezca, sino que yo tengo que decidir a cada momento cuál es la verdad. Si la mentira que me muestra el diablo o lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros estamos muertos. Si es que queremos llegar a la eternidad, ¿cierto? El diablo dice que estamos vivos. No me digan que no. ¿Qué nos dice el diablo? Que tenemos que vivir la vida, que tenemos que pasarla bien, que nos merecemos ciertas cosas, que nos merecemos ser felices. ¿Cierto o no cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? Que estamos muertos a este mundo. Entonces, ¿de quién depende creer o no creer? Listo, entonces mi función no es obedecer, es creer a la verdad o a la mentira. Amén. Mami, dile por favor que jueguen sin hacer. Entonces, el nuevo pacto se refiere a los hijos de Dios como a seres predestinados para ser semejantes a ¿quién? ¿Al primero o al segundo Adán? Muy bien. Concéntrense. ¿Somos hijos de quién? El primero. Pero si soy predestinado, tengo que llegar a ser como el segundo. Uy, están acá, díganme que sí, por favor, están entendiendo. ¿Cuál es la meta del Espíritu? Llevarme a la estatura. ¿Cuándo? ¿Aquí o allá? Allá, iglesia, acá no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque tengo que la naturaleza del primero. ¿Qué hago en esta vida? Sujeto mi alma, solamente sujeto mi alma. ¿Para qué? Para llegar a la transformación. ¿Cuándo se da? En la segunda venida. Ahí soy arrebatado. Si es que soy arrebatado, ¿qué dice? Soy transfigurado. Ahí se da la imagen y semejanza perfecta. ¿Cierto? ¿Cuántos llegamos? ¿Llegamos a la parusia? Imagínate, hubiera sido viejo viendo El Conjuro. Hubiera venido Cristo. No, mira acá y mira para el lado. Imagínate, hubiera estado ahí cuando tu pastor te dijo que no, y vos fuiste a ver El Conjuro y hubiera venido Cristo. Le dije que no, le prohibí y fue igual. Si eso. Siéntate allá, Martita. Ahora queda la duda. Ni siquiera invita, po. No, si la Camila lo hace chola, pero no sabe que... Esas cosas demoníacas, oye. No, si se lo prohibí, fue igual. No me hizo caso, fue igual. Pues yo estoy enojado con él. Eso yo me molesto tanto porque... Eso es colocar lazo en tu alma. Es que no es broma, tú abriste un portal en tu vida para que entrasen toneladas de demonios, mi grito, de verdad. Yo sé que vos se lo estáis pasando mal ahora. Es un virus, eso hiciste en tu software, dijo que se estaba limpiando y todo, lo tenías en limpieza, lo ensuciaste entero. Eso no, bueno, fue una tontera, pero bueno. Entonces, fíjense lo importante que es las decisiones que tomamos, porque Cristo viene en cualquier momento. ¿Qué pasa si viene y estamos haciendo tonteras que no tenemos que hacer? Entonces, ¿se dan cuenta el riesgo que cometemos y que asumimos por tonto? Pónganse a pensar, porque todos cometemos errores. Pero pónganse a pensar si cometemos errores y viene Cristo. Si mi misión, ¿cuál es? Que mi alma mantenga este cuerpo muerto, si este cuerpo no merece nada. Este cuerpo fue comprado, no es tuyo. Ya tu alma no vive para el cuerpo, vive para Cristo. Amén. Ya, vamos. Entonces, la expectativa del plan de Dios está expresada en 2 Corintios 3. Vamos. 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, 18. Ahora necesitaba micrófono. ¿Por qué no predican mejor, Cami?
¿En serio? ¿Sí? Ya. Aló. Aló. Soy el protagonista del conjuro. Así van a ir en la noche. Se me da que sí. Ya, Ya, vamos. ya, listo. Entonces, Por tanto. vamos. Vamos, lea, pues. Lea, Por lea. tanto, todos nosotros. Nosotros todos. Al revés. Ay, Alguien que lea bien, por favor. Vamos. Por tanto, nosotros Mirando. todos, mirando a cara descubierta como en un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hoy concéntrense. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria. No, ¿cómo? Mirando. Mirando. ¿Qué Mirando cosa? Descubierta. O sea, mirando a cara descubierta. ¿Qué cosa? La ¿Qué tengo que mirar? La gloria del Señor. ¿Pero qué tengo que mirar? Vuelve a leerlo, Martita. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como... O sea, a cara descubierta significa, mírate como Dios te ve. Porque la Biblia es el espejo. Y la Biblia te muestra quién tú eres. Y así tienes que mirarte. A cara descubierta, sin ponerte caretas. Mirando como un espejo. Ya, sigue por favor. La gloria del Señor. Ya. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados entonces? Reconociendo quiénes somos. Y reconociendo que necesitamos de Él, ¿cierto? ¿Cuál era la gloria? Ya lo vimos. ¿Cuál era la gloria? ¿Qué fue lo que Adán y Eva perdieron? ¿Se acuerdan cuando estaban desnudos? ¿Por qué ahora veían su desnudez? Porque la gloria fue La gloria se fue. ¿Qué significaba la gloria? La justicia, ¿se acuerdan? Por eso el hombre era inocente, porque lo cubría la gloria del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuántos de nosotros tenemos careta? ¿Cuántos tenemos dos personalidades? Y dije dos, Miguelito, usted está en 5. Yo creo que todos. Dije dos. En la cara le dio. Hay una lucha constante, sí. Usted tiene 7. Oh my god. ¿Perdón? Yo decía que tenemos las dos, pero hay una lucha constante en irse sacando las máscaras. La careta. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, del sincero? ¿Se acuerdan lo que significa sincero? Siempre hay un resto de... En Roma, los escultores a las estatuas, ¿se acuerdan? Sí. Cuando se les caía un pedazo y todo lo que hacían, las tapaban con cera. Por eso era sincera. Las verdaderas estatuas, las limpias, las puras, eran sinceras. Sincero. Entonces, cuando hablamos de pureza, ¿de qué estamos hablando? Es que nosotros no tenemos que mostrarnos como no somos. Y eso es lo que hacemos acá, porque yo les aseguro que muchos de nosotros somos uno acá y somos otro afuera. ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿qué demostramos afuera? ¿Demostramos la gloria de Dios? ¿O demostramos la presencia de Dios? ¿O demostramos que somos uno más en el grupo? Mejor, peor, como sea. Pero ¿qué somos? ¿La gente ve a Cristo o ve a un ser humano? A imagen de Adán. Eso ven. ¿Cierto o no cierto? ¿Y cuál imagen recuperó Cristo? La de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la que se debe manifestar? La del segundo Adán. ¿Amén o no amén? Vamos, concéntrense por favor. La iglesia tiene la tendencia a pensar de Cristo como simplemente reinando en el cielo y que de alguna forma desde allí vive por nosotros, Él y por nosotros, ¿cierto? Cuando hablamos de Cristo, ¿dónde lo imagina, hermano Eduardo? En nosotros. Eso es mentira. ¿De verdad lo imaginan usted? Cuando usted ve cosas, ¿sabe que Cristo está mirando esas cosas? Ahí yo... Estoy hablando de usted. Cuando usted está mirando cosas, usted sabe que que Cristo las está mirando también. Sí. Cuando uno está hablando cosas, sabe que Cristo está escuchando también. Todos sabemos eso. O sea, nosotros ya vemos a Cristo que está en nosotros. No fuera. Porque cuando tienes un problema o cuando ora
¿Oras para callado acá, pues sabes que está acá? ¿O oras para arriba pensando que está allá? Concéntrense, pues, pero si da lo mismo, hablemos en serio. Cuando tú oras, cuando tienes un problema, ¿a dónde lo buscas? ¿Acá o allá? Sí, pues. Sí. Entonces eso es porque yo quiero que tú entiendas que tú tienes, eso se llama teología. Tú tienes una teología que es un sistema de creencias, pero que es mentira. Porque tu fe dice otra cosa. Entonces, ¿cuándo se ve la fe? ¿Cuándo se ven los amigos? ¿Cuándo se ve la fe? Y cuando vienen las malas, ¿dónde está Cristo? No acá. No acá, ¿cierto o no cierto? De partida que si Cristo estuviera acá no habría malas. ¿Amén o no amén? Entonces vienen las malas y tenemos que buscarlo afuera. Cuando Él debiera estar acá. Díganme amén. ¿Están acá o no están acá? ¿Sí? Ahora concéntrate. Sin embargo, Él enseñó que de la misma manera en que el Padre moraba y oraba en Él en la tierra, ¿dónde sale eso? No. ¿Dónde sale la Biblia que Dios moraba en Cristo? 2 Corintios 5. Ya. 19. Muy bien. Dice, porque Dios estaba en Cristo. Era Dios en Jesús. El que estaba reconciliando al mundo. No era Jesús. Y ahora, en el nuevo pacto es Jesús en ti, reconciliando al mundo. No tú. Díganme amén. No era Jesús el que hacía las obras las hacía el Padre. No era Jesús el que hacía los milagros los hacía el Padre. No era Jesús el que reconciliaba al mundo, era el Padre. Díganme amén. ¿Quién es ahora? Por eso no pasa nada. Díganme amén. Él podría, después de su resurrección, vivir y obrar en y a través de nosotros. Así como el Padre obraba en y a través de Él, ahora Jesús, después de su resurrección, podría vivir y obrar en y a través de nosotros. ¿Cuál era el plan de Dios? Escúchenme, mírenme todo. ¿Cuál era el plan de Dios? Un hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? El hombre lo distorsionó. Dios da la solución, Génesis 3:15. La solución era hacer lo mismo a través del segundo Adán. Después, el segundo Adán se iba, resucitaba, y el segundo Adán, a través de nosotros, hacía lo mismo que Dios hizo con el segundo. Díganme amén, por favor. O sea que el plan de Dios para esta dimensión, para el tiempo cronos, ¿cuál es? Que Él pueda, a través de redimir estos cuerpos, de comprarlos, poder hacer lo mismo que Él hacía con su Hijo. Por eso es que Él necesita muchos hijos. ¿Están entendiendo por qué ahora no puede? Porque no tiene hijos. Tiene pura gente tratando de imitar a Jesús o de ser cristiano. No se puede. ¿Estamos acá? Amén. Estamos hablando del plan de Dios, ¿cierto? Ya, vamos, sigamos. Entonces, la vida cristiana verdadera está resumida en las palabras de Pablo. ¿Cuál es? Vida cristiana verdadera. ¿Cuál es? Muy bien. Ahí está. Por esto esta iglesia se llama así. Porque es Cristo en nosotros. La esperanza para el mundo. No somos nosotros. No es la iglesia. No son los cristianos. Es Cristo. Entonces, ¿cuáles son las palabras del verdadero cristianismo? Cristo en mí. Es la esperanza. No yo. Si yo no estoy viviendo lo que Cristo me ofreció, no puedo entregarlo yo. Lo tiene que entregar Él. Díganme amén. Por eso no tenemos resultados. ¿Cuántos están acá? No tenemos resultados. Porque el que hace las obras, ¿quién es? ¿Quién es el que hace los milagros? ¿Quién es el que convence? El Hijo, no tú. ¿Hay alguno acá? Muy bien. Muchos cristianos nos olvidamos de esto. Aunque creen que Cristo murió en la cruz por ellos y que ahora vive en el cielo, no creen realmente que ahora, en este día y en este minuto, Él está en ellos y que vive aquí en la tierra. ¿Dónde está Cristo según la Biblia? ¿Dónde debiera estar? Aquí, en la tierra, en este minuto, usando este cuerpo. Pero ¿quién está usando el cuerpo?
Mírenme todos. ¿Quién está usando el cuerpo? ¿Tu alma o Cristo? Tu alma o mi alma. Ahí está el problema, que no es Cristo en mí, soy yo en mí tratando de ser Cristo. Por eso ser cristiano es tratar de llegar a la estatura de Cristo, es hacer las obras que Él hizo, y ahí nos perdemos, porque el que lo hace es Él, no tú. Entonces mi misión es permitirle a Él que Él sea lo que Él ya es, no yo tratar de llegar a ser alguien que nunca voy a ser. Díganme amén, si solamente lo entendieron. ¿Se entendió, hermano Eduardo? ¿Sabes qué? Me quedo pensando en algo que dijo. Si Cristo está en nosotros, por ejemplo, en la acción que tuvo, por ejemplo, Martita, sin criticarte en todo caso, que le dice, lo apartó a Miguel, en vez de decirle si Cristo, ¿cómo actuaría Cristo en mí? Y le diría a Miguel, ven, hermano, ¿no es cierto? Cristo está actuando así y lo salvo. O sea, Cristo va a actuar bien. Pero ella se apartó y lo dejó. No, pero por decirle algo y no. Sí, pero fuera broma, pero concéntrense. Pero concéntrense. ¿Y qué hago yo en la tierra con No, pero concéntrense. con los hermanos? No, pero concéntrense. Si el hermano Eduardo se cegado, entonces se cierra y no lo sacáis de ahí y no lo moví, entonces se tapa el oído. ¿Quién fue el que dijo que uno entra a la casa, predica el evangelio, si la gente no lo recibe, sale de la casa, no les habla más, se limpia el polvo de los zapatos y el castigo va a ser peor que Sodoma y Gomorra? ¿Quién lo dijo? Cristo. No sé, no nos equivoquemos pensando que Jesús es bueno bajo nuestro sistema de ser bueno, porque Él es bueno pero justo y es fuego consumidor también. Entonces, ojo que nosotros somos buenos, entregamos el evangelio, pero cuando no obedece nos vamos. ¿Quién fue el que dijo que no recibiésemos en nuestra casa a alguien que traga una doctrina distinta? El Verbo, porque lo dijo Pablo, pero siendo inspirado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Y qué dijo? Cualquiera que traiga una doctrina diferente a esta, no lo reciban en su casa. O sea, ¿qué dice el hermano Eduardo? De hecho, no, hay que ser bueno, hay que ir a buscarlo. Mentira, la Biblia dice eso, sácalos del lado al tiro. ¿Por qué? Porque si es cristiano, y es, como estamos viendo en el mensaje, y es predestinado, ¿cierto? Él ya tiene que lo convenza, ya tiene que le revele. Díganme amén. ¿Cuál es tu pensamiento? Que tú lo tienes que convencer, que tú tienes que pasar tiempo con esa persona. Y la Biblia no dice eso, dice que el que convence de juicio de pecado al espíritu. Tú le hablas, entra la vida convence al tiro. Al tiro. Porque hay gente que después de que trae una doctrina distinta, escucha el evangelio y se le abre la mente. ¿Por qué? Porque es predestinado. Porque hay gente que escucha y no recibe. Esto es lo mismo que el fútbol, yo se los dije. Es como que tú a una persona Colo-Colo le digas que se cambia a Chile. Eso es religión. Cuando estamos hablando de predestinación, esa persona del Colo se puede cambiar a Chile. No sé si entendieron el mensaje. ¿Están acá o no? Cuando hay una persona predestinada, Dios lo saca de la religión y lo empieza a limpiar. Entonces no nos confundamos. No confundamos el concepto bueno que tenemos en el mundo con el concepto bueno de Dios, porque Dios es bueno pero es justo. Amén. Si no, tendríamos que darnos vueltas años y años con todo el mundo, aguantándole todas las cosas. O sea, caen en fornicación y aguantemos. ¿Y cómo era Pablo? ¿Qué pasaba cuando un hermano cayó en fornicación? Se lo entregó al diablo para que le destruyese el cuerpo, a fin de que el espíritu se salvase. O sea que según el hermano Eduardo, Pablo no era cristiano entonces. ¿Y quién era el que dio esa instrucción? ¿Pablo o Cristo en Pablo? Cristo en Pablo, muy bien. No nos confundamos, iglesia. Según la iglesia verdadera, lo que yo debería haber hecho con Miguel es haberlo apartado a esta iglesia, haberlo sacado y haberlo disciplinado. Eso yo debería haber hecho. Él no debería estar sentado acá, porque él desobedeció a su pastor. Yo le dije ese día, no vas, no tienes permiso mío. Y después me enteré por mi hija que estaba en el cine viendo la película. ¡Qué feo! Entonces no confundamos el ser bueno con el tema de disciplina, con el tema de enseñanza, porque Dios nos tiene acá en esta vida para instruirnos, para lograr sujetarnos y someternos, sobre todo a las autoridades puestas por Dios. Entonces, una persona así le hace mal al evangelio, porque si él lo hizo, cualquier otro lo puede hacer.
Si él no tuvo disciplina, el otro tampoco puede tenerla. ¿O sí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué llevaban ídolos? ¿Por qué llevaban esos dioses falsos? ¿Por qué? Porque ellos escucharon de que Dios era castigador, ¿cierto? Pero nunca vieron castigo. Entonces se acostumbraron. No pasó nada. Forniqué, no pasó nada. Me masturbé, no pasó nada. Vi pornografía, no pasó nada. Lo que pasa es que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Pero nosotros como cristianos sí tenemos que operar en los tiempos naturales. Y la disciplina sí hay que aplicarla. Amén. Por eso es que la iglesia verdadera tiene súper poca gente. Porque la misma palabra se encarga de sacarlo. Yo sé que mi grito es verdadero, que no lo tome como un castigo. Pasa que este es tonto, pues no sabe decir que no. Y el hermano como un demonio y lo usa y le tiene miedo. Y no mía, pues también fue porque quería, pues si no, no hubiera mandado esos mensajes. Pero ustedes saben que toda siembra. Sí, la tuya viene. El que siembra para la carne, Gálatas 6:7, de la carne cosechará corrupción. ¿Sabes la corrupción viene? Sí, pues, te voy a poner corrupto, acuérdate. Y no que te estés gritando, lo dice la Biblia, ¿no? Gálatas 6:7, búsquelo, por favor. Gálatas 6:7. Esto es para todos nosotros. Estamos usando de ejemplo a Miguel, pero es para todos nosotros. ¿Lo encontraron? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Perdón, hasta ahí nomás, Martita. Pregunta. Después de lo que acaban de leer. Fíjense cómo parte el gran Pablo. Dice, no se engañen. O sea, ustedes se pueden engañar a ustedes, ¿cierto? Pero a Dios no lo pueden engañar. O sea, si yo estoy sembrando para la carne, yo voy a sembrar corrupción. Pero si yo tomo la decisión de sembrar para el Espíritu, voy a cegar la vida eterna. Si yo estoy sembrando para la carne, ¿voy a sembrar vida eterna? No, iglesia, no se equivoquen. Vuelvan a leerlo. Vuelvan a leerlo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué más dice Miguel? Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Amén. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza, ¿qué heredó? La muerte. Muy bien. Entonces los que viven para la vieja naturaleza que Dios eliminó, predestinados a la muerte. ¿Ya? ¿Qué más? Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. ¿Alguno entendió de verdad? ¿Se dan cuenta que esto no es un tema de ir a la iglesia? No es un tema de diezmar ni ofrendar. Es un tema de cómo vives. ¿Vives para la carne o para el Espíritu? Por eso dicen, no se engañen. O sea, Dios no lo podemos burlar. Entonces, ¿cómo nos va a medir Dios en el juicio o en la segunda venida? Por las semillas que sembramos. ¿Estás sembrando para la carne o para el Espíritu? Por esto la falta de poder en la iglesia. Porque la iglesia no cree que Dios, el Todopoderoso, en la persona de su Hijo, ha tomado residencia en su interior. Díganme amén. Ustedes saben, mírenme por favor. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está en ustedes ahora? Si eso fuese verdad, ¿ustedes creen que viviríamos como mismos? ¿Ustedes creen que nos pasarían las cosas que nos pasan? Imagínate Dios viviendo en mí. Si yo verdaderamente lo creyera, ¿yo me podría enfermar? Yo toco a mi hija sana al tiro, ¿cierto o no cierto? Mi vida sería distinta. Lo que pasa es que no lo creemos. Vámonos por favor a Hebreos 3. Algo pasó, iglesia. Por eso nos falta poder. Porque somos nosotros tratando de hacer la función del Dios Todopoderoso y no podemos. 3:6. Pero Cristo como Hijo está
Esta cargó a todas las Dios mío. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, Ups. si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fíjese, solamente si retenemos hasta el fin, firme la confianza. ¿Qué confianza? El que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica. Entonces, dice, vuelve a leer, Cristo, ¿ya? Como hijo, Él es el hijo ya. Sobre su casa, que somos nosotros, porque somos templo de quién. ¿Sí? ¿Ya? La cual casa somos nosotros. ¿Ya? Si retenemos firme. O sea, perdón, mira, concéntrese. ¿Cuándo somos casa de Dios? Cuando retenemos firme la confianza. ¿Ya, Martita? Y si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, ¿en qué tenemos gloria nosotros? ¿En qué nos gloriamos? ¿En qué nos jactamos? ¿Hay que jactarse? ¿En qué vamos a ser salvos? Sí. ¿Por qué? Porque eso es fe. Pero ojo, que acabamos de leer Gálatas 6 también. Eso uno lo puede hacer cuando uno está sembrando para el espíritu, no para la carne. Por eso dice, a Dios no lo podemos burlar. ¿Nosotros nos podemos engañar? Sí, pues uno puede venir para acá, puede pensar que es cristiano porque viene, porque diezma, porque ofrenda, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe que estamos sembrando. Porque el cristianismo se ve las 24 horas, no se ve los días de iglesia. Entonces, ¿cierto o no es cierto? ¿Están acá o no? Entonces, nosotros somos solamente casa. Digan, soy vehículo de Dios. Nada más. Entonces, no es que Dios me ayude a vivir una mejor vida. Si yo ya dejé de vivir esta vida y ahora soy casa. Es Dios viviendo a través de mí y en mí. Porque la esperanza para el mundo es Él, no yo. Y yo, en vez de estar enfocado en que Él salva a este mundo, estoy enfocado en que Dios ensanche mi reino, sane mi familia, restaure mi matrimonio. Estamos mal, iglesia, en algún minuto perdimos el foco. En algún minuto nos desenfocamos. Por eso dice que sin visión un pueblo se desenfrena, porque la visión la pone Dios. Por eso tenemos que entender cuál era el plan de Dios, y eso es lo que estamos entendiendo. ¿Cierto? Hoy día estamos comprendiendo cuál era el plan de Dios. ¿No lo encuentran espectacular? Entender qué es lo que había en la mente de Dios cuando nos creó, cuando nos diseñó, cuando nos rescató. El avivamiento real, que significa poder real y vida real, dependen de que entendamos esta verdad, de que la creamos, de que la conozcamos, de que la podamos explicar y de que la testifiquemos. Concéntrate. El avivamiento real, el poder real y la vida real dependen de que tú entiendas esto, de que lo creas, lo conozcas, lo puedas explicar y lo puedas testificar. Si no, no hay avivamiento. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, no es para ti, es para otros. Si yo no creo esto, Dios no tiene nada que hacer conmigo. Entonces, díganme una cosa, por poner un ejemplo. ¿Quién es el que va al cine a ver El Conjuro? Miguel. Y si viene Cristo y está viviendo Miguel, Miguel no se va. Porque Dios solucionó el problema de Miguel matándolo en la cruz. Entonces Miguel ya no toma decisiones. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, en su infinita misericordia, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, todavía no viene. Díganme amén. ¿Se dan cuenta que es bueno? Por eso dice que Él, no queriendo que ninguno perezca, aplaza la venida del Hijo, la aplaza. Porque si Él hubiera venido, estamos fritos. Entonces ahora nos da una nueva oportunidad, nos manda un mensaje, nos da conocimiento y nos dice, hijo, te he advertido cuántas veces. Se dan cuenta que si Cristo viene y nos dice, nos pasa por una pantalla las veces que nos advirtió, miles de veces nos advirtieron que teníamos que morir. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántas advertencias nos ha dado Dios? No va a haber ninguna, después no va a haber justificación, mi grito. Por eso es que esto requiere ser radical, requiere ser verdadero. Esto requiere de gente que tenga carácter,
que tenga disciplina. Por eso es que el Evangelio no es para cualquiera. Por eso es que el hijo se levantaba en la mañana, después de haber trabajado todo el día, haber caminado, a orar. ¿Por qué? Porque él sabía que la única manera de mantenerse dentro de la cobertura era permaneciendo en la presencia del Padre. Y es lo que nosotros hemos perdido, ¿cierto? La salvación, escuchen esto por favor y guárdenselo, no significa, como muchos piensan, una vida de caerse y levantarse una y otra vez. No, iglesia. La voluntad de Dios es que sus hijos sean vencedores en su vida aquí, en la tierra, sin más caída. Por eso Juan 10:10 dice que mientras vivíamos en la tierra y vivíamos en el sistema, el ladrón nos mataba, nos destruía, nos robaba. Pero cuando Cristo llegó a tu vida, ¿qué pasó? Vida abundante. O más caída. Cuando yo vivo en el sistema, el ladrón viene a matar, a robar y destruir. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, vida abundante. ¿Para qué? Para que los demás conozcan por medio de mí la gloria del Señor. ¿Eso dice la Biblia? Eso dice la Biblia. Que mi misión es que los demás puedan ver a través de mí la gloria de Dios. Todos pueden comprender la diferencia entre una vida débil y enfermiza y aquella que está llena de vitalidad o bendición. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos pueden ver una vida que está enferma y otra que está llena de bendición? ¿Se puede ver la diferencia? ¿Y cuál es la idea del cristianismo? Que la gente vea que una persona llena de bendición. Eso testifica de un Dios de bendición. Los demás no. Por eso es que la gente no quiere ser cristiana. Si ustedes se fijan, la gente humilla a los evangélicos. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo hace que la gente se ría a los evangélicos? Porque ahí no hay bendición. ¿Están entendiendo, no? No estamos hablando de plata. Porque hay evangélicos que tienen altas lucas. No hablamos de plata, hablamos de una vida de poder. Hablamos de una vida abundante. Porque hay evangélicos que pierden la familia, que se quedan solos y todo el cuento, que perdieron la abundancia de la vida por seguir equivocadamente a Dios. No sé si están entendiendo. Cuando Dios llega, vida abundante. Y yo la viví, se lo digo en serio. Llevo 3 días sin ir al trabajo. 3. Yo de verdad que yo les digo hace rato que estoy hablando de esto, pero yo ya llevo 3 días. Ustedes no saben lo difícil que es con un negocio nuevo, no ir. Y yo sé que la gente está pensando, oye, no viene, ¿qué pasa? Y todo el cuento. Mi mente está convencida ya de lo que tiene que hacer. Y ahora mi cuerpo está obedeciendo. Está obedeciendo. Y yo pienso ahora, yo veo a mi familia, veo a mi casa, y yo digo, yo quiero recuperar esa felicidad y ese poder, esa vida que tenía antes. Porque ahora voy a trabajar, soy un zombie, no me gusta, me carga mi vida. Y sé que ya no están en más plata, ya no está más poder, no está en mayor bendición, sino que estar en el Dios de nuevo. En levantarme buscando a Dios, en acostarme buscando a Dios, en leer todo el día la Biblia, en ir a hablarle a todo el mundo del Señor. Ahí estaba la bendición. Yo quiero eso de nuevo. Y sé que para allá voy. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando él habló de que la vida de los corintios eran carnales y no espirituales, aunque tenían todo. Tenían todos los dones, todos los ministerios, pero Pablo dijo que eran carnales. Nosotros podemos tener todo el conocimiento, más que cualquier persona de otra congregación, pero somos carnales. No está la vida de Dios en nosotros. ¿Y de qué sirve tener todo el conocimiento si no está lo otro? ¿Entienden ahora 1 Corintios 13? ¿Se acuerdan lo que es el amor? El amor es acción, ¿cierto? No es decir yo amo a Dios, sino que es obedecer a Dios. Amén. Y por eso dice, ¿de qué sirve? ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor. Estamos hablando de tu amor por Dios, no por tu pareja, no se equivoquen. Acá estamos hablando en contexto de Dios. No tiene envidia ni rencor. El amor sin un verbo no es amor. El amor sin acción no es amor.
Vale decir que el amor no se demuestra con palabras, Sino con no se dice, el amor se hace. A ver, Yo me quedé pegado. Lo siguiente, perdone que lo interrumpa. No sé si soy pragmático, soy... total, pero vamos. Ya, la cuestión es que aterricemos un poco el tema, en el sentido de que vida en el Espíritu, es Dios el que obra en mí. Yo no soy yo, no es mi carne, ni mi cuerpo, ni lo que yo piense, sino que es Cristo el que habita en mí. ¿Sí o no? No, debiera ser así, ¿no es? Debiera así? ser así. Ya, Ya. hagámoslo práctico. ¿Cómo? Supongamos que yo llego aquí a un lugar, o yo tengo la posibilidad todos los días de almorzar en un casino. Me junto con 6, 7 compañeros y estamos todos ahí y empiezan las conversaciones, ¿no es cierto? Ya, ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué me hiciste? ya. Vida en el Espíritu. Estoy pensando en que Cristo quedaría en ese momento. ¿Y qué haría Cristo en ese momento? Y yo en algún momento busco el lugar, o sea, busco el espacio, no el lugar, el espacio, digamos, de la conversación. Pero ¿por qué Y en ese digo- momento y no antes, perdón hermano Eduardo? Es que antes que voy a... O sea, antes estoy testimoniando con mi verbo, con mi hablar. ¿Y cuando estás solo? ¿Cierto? Y solo igual. O sea, yo sé que Él está conmigo. No, pero Él ¿qué me está hacía? viendo. ¿Pero qué hacía Él Cristo? está... Yo estoy dejando aparte muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo fumaba. A lo mejor me vio un día en la esquina y me dijo... No. Y después llegó acá, supongo, ya no importa, no me vio ya. ¡Qué bueno! Si no, ya no te lo he dicho. Pero por ejemplo, ya, no, pero es que después lo dijo acá, y lo Ah, era para ti, pero no lo dije por ti, pero yo te la he visto, te la ya, he bueno, escupido y ya fue. bueno, si está Cristo hablando, o sea, Cristo está hablando, ¿sí? Sí. ¿Cuándo? Usted está haciendo la voluntad de Cristo. Sí, ¿Ya? sí, sí. Y si Cristo está hablando, está dando un ejemplo. Mm. Y yo lo sigo, Amén. y han sido 2 semanas de difícil lucha. Ah, ¿tú fumas? Porque yo tenía el hábito de fumar, Ya. tenía el hábito. Está bien, está Tenía bien. el hábito. Muy bien, O sea, estoy apartando todo lo negativo, todo lo Muy bien. bueno o todo lo malo. muy bien. Y si viene un pensamiento malo, también lo desecho. Amén. Y si tenía un mal propósito con alguien, también lo desecho. Amén. O sea, es Cristo el que está actuando en mí. Amén. O sea, yo estoy dando también un testimonio con mi vida, pero no para sentirme yo bien, Amén. sino que es Cristo el que está actuando en mí. Eso es testificar. Ya, ya. Amén. Y hay una lucha en lo cotidiano, o sea, algo tan sencillo que es fumar. O No, sea, no es sencillo. O sea, yo voy en la tarde y me siento solo, o sea, y digo yo, ya, fumaba porque me acompañó Sí. y lo dejé. Sí. Y estoy así. Y de repente me llaman, me dicen en Y mi sí. trabajo, oye, vamos a esto. Y no lo hago, no. Ahora ya lo dejé. Cami, ciérrame la puerta, por favor, que tu Entonces- mamá queda afuera. Entonces yo ya estoy tratando de eliminar Dígale que no vuelva a entrar. todo lo vacío, todo lo negativo. ¿Ya? Para gloria de Dios. Sí, pero... Gloria de Dios. Pero perdón. Entonces, ¿yo qué hago? Yo estoy en un grupo y en algún momento tengo que hablar y decir, No, oye, pero no no, voy a esto entrar. está mal. ¿Por qué? ¿Qué saliste? No era para que Ese entrara. vida en el espíritu. Pero si no podían entrar, Ya. yo fui al baño. Eso es lo que tenemos que hacer, vida en el espíritu Sí. a diario. Sí, Que él no vaya a ver una película que está... No, pero- bueno, ya hubo una advertencia, pero A pongámoslo, ver. pongámoslo más fácil, hermano Eduardo. pero es porque que es una lucha diaria de uno Es que de- todo lo que usted dijo, es todo lo que usted dijo muy bien dicho, pero es más simple que eso. Fíjese, está súper bien lo que dijo, todo lo que dijo, pero es más simple. Es que haría Jesús, nada más que eso. Es que haría Jesús. Eso es. Listo. Entonces, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús fuma? No, ¿Jesús iría al cine a ver esa película? ¿Jesús vería pornografía? no. Jesús, por eso. Entonces, ser, vivir Ya, vida en el pero Espíritu, yo lo que digo pero no es- pongamos más ejemplos porque nos estamos desviando. Si el tema es súper simple, ¿qué haría Jesús? 2 Corintios 10, 4, 5. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ya, Vale pero yo decir, estoy en un grupo almorzando, por ejemplo, y le digo, ya están conversando cosas triviales, ¿ya? O sea, pero es que a veces, cosas del mundo. pero hermano Eduardo, ¿Qué haría Jesús? pero es que a veces no es Jesús hablar, hermano escucha Eduardo. esto y yo me voy. No, pero ¿Y escúcheme. qué hago? Me No, aparto. es que a veces no es hablar. Si la gente ya no quiere oír, la gente quiere ver. Y cuando Cristo está en Eduardo, la gente empieza a ver milagros. La gente empieza a seguir a Eduardo porque empieza a ver que Eduardo no se enferma, que Eduardo ora por los hermanos y los hermanos sanan. Es una vida de poder, es distinto. Entonces no es que nosotros hablemos con la boca y vivamos otra cosa con nuestra vida. O sea, la gente ya no quiere oír, quiere ver. Y por eso Jesús dijo, si no me creen a mí,
Aunque los ángeles dijeron que soy el Hijo de Dios, el universo a través de la estrella dijo que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Si no me creen a mí, créanme por las obras. ¿No dice eso? ¿Qué dijo Pablo? El verdadero evangelio no es hablar, es hacer. ¿Dijo eso? Sí, pues. Entonces, no es que nosotros participemos de conversaciones. La gente quiere ver la vida de Dios en nosotros. Y cuando Cristo está viendo esa vida, dice que cuando entra la luz, las tinieblas salen solas. Cuando la gente ve a un cristiano de verdad, la gente te sigue. Se los digo yo porque yo lo viví. Y la gente se acercaba a mí y se ponía a llorar sola. Porque era Cristo viviendo a través de mí. Y todo eso se perdió. ¿Y por qué se pierde? ¿Saben por qué se pierde? Por la iglesia falsa. Porque uno se empieza a mezclar acá y empieza a ver los errores de los hermanos, las traiciones, las cuchilladas, y uno se empieza a enfriar. Por eso dice que por causa de la maldad, el amor se enfría. ¿Sabes cuando uno se tiene que mantener firme? Porque el amor no es algo que yo sienta. Ese es el engaño, que yo me dejo guiar por lo que siento. Y el verdadero amor es obediencia. Entonces me da lo mismo lo que me hagan. Por eso dice, no se cansen de hacer el bien. A su tiempo segarán. Y cuando habla de tiempo, quiere decir en esta vida. Porque en el Kairos no hay tiempo. Entonces, si dice a su tiempo, quiere decir que a su tiempo voy a cegar. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Está muy bien. Pero, cuando hablamos de poder, hablamos de la vida espiritual. Cuando el Espíritu está presente, el Espíritu se manifiesta con poder. Y la gente sola se acerca. ¿O no? Es impresionante. ¿Se dan cuenta de lo que hacía la sombra? Lean el Nuevo Testamento. Lean qué pasaba cuando entraba Pablo con Silas a un pueblo. ¿Qué pasaba? La gente llegaba a pensar que eran dioses, ¿sí o no? ¿Por qué? Ellos decían, no, hermano, no nos levanten. Somos personas igual que ustedes. Pero la gente, ¿por qué lo seguía? Porque veían, no porque escuchaban. Díganme amén. ¿Qué veían? Milagros, señales y prodigios. Los cojos se levantaban, los muertos eran resucitados, los enfermos eran sanados. ¿No nos falta eso? ¿Por qué no hay poder? Si Dios verdaderamente está viviendo en ti, está habitando en ti, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da el poder? ¿Para qué Dios nos da el Espíritu? ¿Para qué? ¿Para qué? Hechos 1.8, ¿qué dice? Hechos 1.8, hermano Eduardo. Está con problema de batería mi Biblia. Ah, pero la Biblia verdadera. Eso. Y de ese color, hermano Eduardo, ¿viste? Esa es una tendencia. Claro. Mal pensamiento. Pero recibiréis poder. ¿Pero qué? Perdón, ¿qué van a recibir? ¿Por qué no dice recibiréis vida eterna, recibiréis? No. Cuando viene el Espíritu que reciben, Poder. ¿para qué? Para testificar. Entonces, ¿cómo se testifica? No con palabras, con poder. Díganme amén. El Espíritu está para testificar con poder. Muchos cristianos no progresan más allá de los principios básicos del Evangelio. En Juan 10:10, Cristo enseña que su propia vida llegaría a ser nuestra. ¿Cierto? Esa vida abundante. ¿Entienden ahora Juan 14:12? El que en mí cree, lo mismo que yo viví, él lo va a vivir. ¿Por qué? Porque así como el Padre obraba en Cristo con poder, ahora Cristo obra en nosotros con poder. Pero no pasa. ¿Sabe por qué? Porque no creemos en Él. Él prometió estar unidos con nosotros, ¿cierto? Así como Él lo estaba con el Padre, ¿no? Fíjense qué dice Juan 17:21. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjense. ¿Y el 23, Martita? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero fíjate,
Yo en ellos y tú en mí. O sea, 2 Corintios 5:19 sigue operando. Dios es Cristo. ¿Y cómo lo hace para Dios operar a través de nosotros? A través de Cristo. Cristo en nosotros. ¿Entienden ahora? Ustedes en mí y yo en ti. Uno. La Trinidad. ¿Amén o no amén? Vámonos por favor a Efesios 2:5. Y alguien que busque 2 de Pedro. Efesios 2:5 y 2 de Pedro. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Nos dio vida? ¿Dónde está la vida? En Cristo. O sea, si yo no estoy junto con Cristo, ¿qué pasa? No hay vida. Listo. ¿Qué significa? Mírenme todo. ¿Qué significa estar? Ahora, ¿la Marta está junto a mí o está alejada de mí? Está alejada de mí. ¿El púlpito está junto a mí o está alejado de mí? ¿Qué es estar junto a Cristo? Juntamente con Cristo, pegado a Cristo. Si Cristo no está en mí, no tengo vida, iglesia, y ese es el problema, que no tenemos vida. 2 de Pedro 1:4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y no escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Fíjense. Vuelve a leerlo, pero lento, por favor. Como que lee para que se vayan todos rápido. Para ir a ver el Conjuro 3. Vamos. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que... Fíjense, concéntrense. Grandiosas promesas. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza que ustedes divina. participen de la naturaleza divina. ¿Cuántos quieren participar de la naturaleza divina? ¿Qué hace el que tiene esta promesa? Se purifica. No se olviden nunca de ese. El que tiene esta promesa, ¿qué hace? Se purifica. ¿Qué significa purificarse, hermano Miguel? Tomar las decisiones que tomaría ¿Nos podemos purificar viendo el Conjuro? No. No, al contrario. Es que, ¿sabes lo más verdad que hay que entender esto? Por medio de la palabra. Porque si vuelven a caer ya de nuevo en lo mismo, ya son pecados deliberados. Eso es grave. Para esos pecados ya no hay más ofrenda, entonces no lo tomen a juego. Ya cuando ya sabemos las cosas una vez, 2 veces, 3 veces, ya después ya es raro el cuento. Amén. Dice, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La concupiscencia. Juan 14:19. Fíjense. Fíjense que Jesús no le estaba prometiendo a los discípulos la vida que tenía ahí. Imagínense la vida de poder que tenía Cristo ahí. Pero Jesús no les estaba prometiendo esa vida. Vamos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. ¿Qué vida estaba prometiendo? La vida de resurrección venidera, de victoria sobre la muerte que él había de adquirir. Esa vida es la que nos prometió a nosotros. Y los discípulos querían la vida que él tenía ahí. Pero nosotros, ¿qué vida nos prometió? La vida de resurrección, la vida de poder, la vida que venció la muerte. Por eso, ¿entienden Efesios 2:1? Estábamos muertos en delitos y pecados. Desde ese lugar de exaltación y gloria, Él moraría en ellos. Recibirían una nueva vida, eterna y celestial. Esa vida victoriosa de Jesús mismo los llenaría. Esa promesa se cumple en quienes aceptan a Jesús como Señor por fe. Si tú no lo aceptas como Señor, como dueño, amo, propietario, y sigues siendo tú tu dueño, tú no eres cristiano. Tú eres un religioso. ¿Entiendes la diferencia ahora? Nunca vas a ser tú el cristiano. Imagínense la jactancia que hay en nuestra vieja naturaleza de pensar que podemos llegar a ser cristianos. ¿Se dan cuenta el engaño? No hay ninguno acá, ya se fueron todos. ¿Se dan cuenta el engaño, no? Que estamos el camino que hay que recorrer. El camino es súper simple, a la cruz. Lo que pasa es que ir a la cruz es difícil. Es como la persona que se quiere suicidar, pero hay varios que se atreven. Hay que ser loco.
¿Y esto es un suicidio? Sí. Es lo mismo que un suicidio. Hay que ser kamikaze. También hay unos... Ay. Demasiado a menudo están aquellos satisfechos con los primeros pasos básicos de la vida cristiana. Nunca buscan la vida de Cristo en plenitud. Quizás no creen en ella o no están preparados para aquello que implica ser completamente lleno de la vida y la presencia de Jesús. ¿Recuerdan? Vámonos a Efesios 3, por favor. Terminamos con esto. Efesios 3, 19. Y de conocer el amor. Vamos, léalo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense, el amor es obediencia, ¿cierto? Cuando hablamos del amor de Cristo, ¿de qué hablamos? De la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Tener ¿cierto? una limitación, sí. Sí, por eso, pero ahí dice, vuelva a leerlo, por favor. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, Amén. para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos ser como Jesús, ser obediente hasta la muerte. La limitación. ¿Qué significa ser obediente hasta la muerte? Siempre. ¿Pero qué significa, iglesia? Significa morir a mí por obedecerlo a Él. Ahí estamos complicados. Pregunta, ¿estás viviendo la abundancia de vida que Jesús vino a darte? No. Si es así, será evidente en tu amor por tu Redentor, en producir mucho fruto para su honra y en ganar discípulos para su reino. Si hay vida abundante, se va a manifestar en el amor que tienes por tu Redentor, en producir mucho fruto para que Él sea honrado y en ganar discípulos para su honra. Amén. Ninguna de las tres. ¿De tres? Ninguna. Cierren sus ojos. Que sea el deseo de nuestro corazón, iglesia, contentarnos con nada menos que Cristo viviendo su vida en plenitud en nosotros y nosotros en Cristo. Acuérdense de Marcos 9:23. Todas las cosas son posibles por medio de Dios para los que creen. La vida de abundancia está hecha para aquellos que pasan tiempo buscando la verdad de Dios, tomándola seriamente y creyendo en el poder de Dios para hacer lo que Él ha prometido. Esto requiere paciencia y perseverancia. Estudien al Cordero, quien es tu modelo y tu Salvador. Deja que las palabras de Pablo sean la nota clave de tu vida. Siempre repítanse: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Ese tiene que ser tu lema. Eso es lo que tienes que recordar a cada momento. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Señor, cuando estemos debilitados, Señor, y carnales, cámbiame, Señor, para que pueda mostrar las abundantes riquezas de tu gracia. Guíame, Señor, a ser un testigo tuyo. Señor, ayúdanos, Señor, a no soltarnos de tu mano, a permanecer firmes en tu palabra, Señor. Que nuestra mente no se desvíe, Señor, que el engaño no entre. Oh Padre bendito, ayúdanos, Señor, a guardar este pensamiento, Señor, de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive. Señor, no permita que seamos engañados con este mundo, Señor, que caigamos en los afanes, en las riquezas, Señor, porque sabemos que así como Moisés, debemos decidir, Señor, por los tesoros venideros. Amén. Y no por las mentiras de este mundo, Señor, porque sabemos que todo lo que se ve con estos ojos se ha de acabar, pero lo que no vemos es lo que ha de perdurar para siempre. Oh Padre, atamos toda mentira y engaño del diablo, Señor. Gracias, Dios maravilloso, Señor, por este regalo, por su palabra, Señor, porque cada día entendemos más el Evangelio, cada día nos vemos más enfrentados a tomar decisiones, Señor, y cada día podemos reconocer más que solamente hay una verdad, Señor, y que es Cristo y su palabra. Oh, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, qué maravilloso.
Qué maravilloso. Ay, Anita, pasa adelante. Vamos a orar por su diezmo. Martita, pasa adelante, por favor. Hermana Maricela, pasa adelante. Oh Padre, Dios maravilloso, Señor, del cielo, de la tierra, del universo, el amo y Señor de todo lo que existe, el Dios verdadero, el Dios fiel, el fiel y verdadero, como dice su palabra, el Dios todopoderoso, el soberano, el majestuoso, el gran yo soy, que es todo suficiente, el que todo lo llena, Señor. Yo oro como su sacerdote, hijo, representante, Señor, de esta congregación, por estas tres mujeres, por Anita, Marta y Maricela, o en el nombre de Jesús, Señor, que a través de esta obediencia, Señor, que siempre han demostrado, Señor, de mantener, Señor, este lugar para que la gente venga, Señor, a ser discipulada. Usted ahora, Señor, pueda abrir esas ventanas y derramar esa vida abundante, Señor, que no es plata, Señor, sino que es abundancia en sus vidas, Señor, para que otros puedan ver a través de ellas, Señor, lo que implica ser un verdadero cristiano. Dios, yo las bendigo. En el nombre de Jesús, Señor, ahora abro su entendimiento para que esta verdad, Señor, sea revelada y se genere, Señor, como una lámpara para que de aquí en adelante, Señor, comience a iluminar su camino. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, yo las bendigo para que ahora, Señor, usted las toque, las llene, Señor, de toda la plenitud de su deidad, Señor, y que sea visible, Señor, que sea palpable. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo le ruego a usted, Señor, que usted ahora, Señor, las llene, Señor, de necesidad por buscar su rostro, por buscar su presencia, por buscar conocimiento y revelación, Señor. Que ahora Juan 17 se haga una realidad en sus vidas, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido ahora que ellas lleguen a un encuentro personal con ese Dios de poder, Señor. Oh, encuéntrese con ellas, Señor. Encuéntrese con cada una de ellas, Señor. Yo se lo ruego y las bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ore por la ofrenda, hermana Marta, por favor. Amado Rey de vida, en este momento, Señor, nos purificamos, Padre, de todo peso, Padre, de este sistema, Padre, de todo peso de nuestras mentes, Padre. Decimos tu palabra, Señor, en esta hora, Papi, para que esa palabra nos santifique, Señor, nos aparte, Papi. Sí. Gracias, Señor, porque recibimos, Señor, ese pan, Padre, para poder tener más fuerza y continuar, amén, Señor. Padre amado, yo bendigo tu palabra, Señor. Amén. Bendigo, Señor, esa semilla en cada corazón, Señor, de cada hermano que está acá, Papito, para que, Señor, nos miremos a cara descubierta en ese espejo, Señor, y veamos nuestra condición, Señor. Amén. Y te damos a ti, Señor, amado, sabiendo que no podemos nuestra fuerza sino en ti, Señor. Gracias por estas ofrendas, Padre. Gracias por tu amor y gracias, Señor, porque en ti, Padre, somos más que vencedores. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Estos son de los estudios maravillosos que tiene Dios. Simple y maravilloso. Qué increíble. Qué bueno. Vamos en paz, hermano.